quiere que lo sepa, porque el Señor quiere que usted lo sepa. Verso 3, que es el que nos toca estudiar en este día. Primera de Juan capítulo 3, verso 3, dice: y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tiene esta esperanza en Dios? ¿Tiene usted acaso esta esperanza en el Señor? Porque parte diciendo, y todo aquel que tiene esta esperanza. Una persona que está sin esperanza es una persona sin Jesús. Una persona que está sin esperanza de estas cosas es una persona que está lejos de Dios. Ser un hijo de Dios no es solo llevar un nombre. Más bien, como hemos contemplado a lo largo de esta epístola, hay evidencias claras que diferencian a los verdaderos de los farsantes. Al analizar este texto, el cual nos dice, el que tiene esta esperanza en Él, al analizar esta primera parte del texto, debemos preguntarnos, ¿tenemos esperanza en Él? ¿Tenemos esperanza en Dios? Esta palabra griega quiere decir, ¿cierto? Esperanza, quiere decir expectativa futura de lo que Dios ha prometido. ¿Tiene esa expectativa futura de lo que Dios ha prometido? ¿Tiene esa expectativa futura de lo que el Señor por medio de las Escrituras está diciendo? ¿Verdaderamente confía que estas cosas son verdad? No hemos visto a Dios. ¿Cree usted verdaderamente que le verá? No hemos visto el cielo ni el infierno, pero ¿cree que existe? No hemos visto la vida eterna, pero ¿te aferras con fe a esto? ¿No has contemplado lo que es ser semejante a Dios, pero lo quieres? Creo que tanto el farsante como el verdadero, al hablar de esperanza, podrían responder, sí, yo creo, sí, yo tengo esa esperanza. Así lo muestra la Escritura, y esto, cierto, es uno de los textos que vamos a analizar más dolorosos dentro de toda la Escritura. La Escritura muestra que tanto el farsante como el verdadero concuerdan en algo. Los dos quieren contemplar a Dios, los dos quieren llegar a la vida eterna, los dos dicen creer en el cielo y en el infierno. Pudiera existir que no hay una diferencia, pero sí la Escritura lo muestra. En primer lugar, se diferencia la fe verdadera de una fe falsa. Hebreos capítulo 11, verso 9. Hebreos capítulo 11, verso 9. Con este versículo 3, Juan quiere que usted sepa si es un verdadero cristiano o no. Hebreos capítulo 11, versículo 9 dice así la palabra del Señor. De una verdadera fe. Hebreos 11, verso 9. Y vamos a leer desde el verso 8 para entender el contexto. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Se fija lo grande que es la fe? Un hombre, si usted lee en el libro de Génesis la historia de Abraham, usted comprenderá que era un hombre no pobre, era un hombre riquísimo. Era un hombre que en aquella Ur de los Caldeos, que representaría hoy como Nueva York o una ciudad muy grande del mundo, él vivía ahí y tenía todo. Pero el Señor le habla y le dice que él tiene que dejarlo todo por él. Y lo va a llevar a una tierra prometida. Pero esa tierra nunca la vio. Esa tierra, cierto, en el momento nunca la contempló, nada. Él tenía que abandonar su seguridad, tenía que abandonar todo por el Señor. ¿Y él qué tenía que hacer? Irse de su tierra y de su parentela. Y viajar a una tierra extraña que él nunca había visto. Ahí hay una fe verdadera porque hay una confianza en lo que el Señor le dice sin haberlo visto. Por eso hablamos de esperanza, una expectativa futura. Y esta expectativa futura lo hizo ser un errante, un extranjero.
Porque después se transformó, después de tener una vida estable, se transformó en un nómade. Morar en un desierto era totalmente diferente que morar en una ciudad. Un hombre acostumbrado a la ciudad, a las comodidades, a todo, tuvo que llevar a toda su familia a un desierto inhóspito, un desierto a una tierra que nunca él vio, ni siquiera cuando murió él vio esa tierra. Pero él estaba confiado, no en algo terrenal, sino lo que dice el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Se fija, su esperanza estaba en algo más grande, en algo que está ahí arriba. Por eso la fe verdadera se caracteriza por eso. Morir creyendo que hay un cielo y un infierno, aunque usted nunca lo va a ver aquí en la tierra, nunca, mientras esté vivo nunca lo va a ver, nunca va a ver la cara de Dios, nunca va a ver lo que usted va a hacer, sino que eso lo vamos a ver al final. ¿Se fija? Pero eso es la fe que nos muestra verdaderamente. El verso 6 de este mismo capítulo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es algo tan esencial e importante en el cristiano, que si no tenemos la fe, es imposible ser agradables al Señor. Mire lo que dice este verso 11. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno y ese casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Piense esto por un momento. Cuando el Señor le da la promesa a Abraham, de que no solo iba a tener una nación, no solo iba a tener una tierra, sino que le iba a dar una nación, su mujer era estéril. ¿Y usted cree que el Señor en el instante le respondió las cosas? Si usted saca las cuentas, según la Biblia, Sara tenía 90 años, Abraham tenía 100 años. Imagínese al llegar a esa edad y haber estado en el desierto, haber dejado todo, y llegar a esa edad y que todavía no se cumpla nada. Pero ellos siguieron confiando en el Señor. Con la debilidad humana, sí es cierto, si usted lee, no fue todo así tan, pero sí confiaron hasta el final, no se devolvieron. Confiaron hasta el final en el Señor. Esa es la fe, se fija, que va más allá de lo que nosotros podemos ver. Que va más allá, es esperar, no lo que la gente nos diga, lo que el Señor nos ha prometido. Y mire lo que habla acerca de esto. Verso 13. 11:3. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Se fija? Ellos vieron, nos vieron. Por eso le digo, hermano, usted va a morir y no va a ver, va a morir, hablo del tiempo, vamos a morir y no vamos a ver el cielo o el infierno. Pero cuando pasemos ese límite de la muerte, ahí sí. Pero aquí en la tierra se refleja, no vamos a ver esas cosas. No vamos a ver aquí en la tierra la cara del Señor, no vamos a ver aquí en la tierra la vida eterna, aquí no lo vamos a ver. Por eso la fe se caracteriza a través del tiempo. A través del tiempo, a través de nuestros actos, a través de nuestros hechos. ¿Dónde está nuestra esperanza? El que tiene esta esperanza en Él. ¿Se fija? El que tiene esta esperanza en Él. Pero aquí viene el texto más triste de todos. Mateo 7:22. El texto más triste de la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 22. ¿Y qué tal si la esperanza que usted y yo tiene es una esperanza falsa y errada? No porque el Señor falle, sino porque nosotros teníamos una falsa expectativa de las cosas. Nosotros creíamos que éramos verdaderos, pero nunca lo fuimos. Eso yo creo que es lo más triste. Mateo capítulo 7, versículo 22. Dice así el Señor: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí,
hacedores de maldad. ¿Se acuerda que cuando hemos estudiado la Biblia nos hemos dado cuenta que cuando un judío repite dos cosas está hablando que eso es importante y también está hablando de cercanía? Cuando estas personas dicen Señor, Señor, están diciendo yo te conozco. Yo te conozco. Pero el Señor, ¿qué les dice? Yo no los conozco a ustedes. Entonces, si nuestra esperanza, hermano, está fundamentada en algo falso, lo terrible será llegar al cielo, llegar no al cielo, sino que llegar al juicio y el Señor le diga, yo no te conozco. Pero Señor, yo hacía esto, yo iba a la iglesia, Señor, yo hacía esto otro. Pero tu fe no era verdadera. Tu esperanza no era verdadera. Por eso hay una esperanza verdadera como la de Abraham, pero también hay una esperanza falsa. Hay una fe verdadera y hay una fe falsa también. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo entonces quedamos con una incertidumbre? No. Por eso Juan, ¿cierto? No queda solamente en la esperanza, sino que luego viene algo a continuación que marcará la evidencia entre un verdadero y un farsante. Si se fija, Abraham y estas personas de las cuales el Señor le diga, no te conozco. Ambos tenían una esperanza, ambos tenían, se supone, ¿cierto?, una misma fe en alguien, que era el Señor. Pero el segundo ejemplo nos muestra cuán triste y desolador será para aquellos que mueran con una falsa esperanza. Afirmarán conocer al Señor, pero sus hechos en la tierra lo negaron. Dios mismo le mostró que nunca fueron conocidos por Él, pero Él no quisieron oír. Por eso hablamos tanta gente que dice ser cristiano y está convencido de que son cristianos, están convencidos, pero tienen una falsa creencia, una falsa fe de que son cristianos. Por eso la palabra del Señor no es para que uno, cuando la está escuchando, no es para que uno diga ya una cosa más, no, es para que uno se vaya analizando. Y no solamente usted, sino también yo el que estoy hablando tengo que irme analizando. Porque no porque yo predique, eso me hace a mí más cerca al Señor, eso no. Aquí dice, muchos hicieron milagros, echaron fuera demonios, y el Señor le dice, no, yo no te conozco. Pero en tu nombre, Señor, en tu autoridad hice esto, yo no te conozco. Que un mundano se vaya al infierno, eso es claro, ¿cierto? Eso es evidente. Si ellos nunca sirvieron al Señor, ya ellos se van a ir al infierno. Pero lo triste es estar convencido toda una vida de que iba al cielo y al final no era así. Por eso el Señor no quiere, el Señor no es malo y dice, yo quiero que la gente viva engañada toda su vida. No, el Señor por medio de la palabra le va mostrando las cosas. Pero si yo me quiero engañar a mí mismo y no quiero reconocer estas cosas, en realidad voy a llegar a aquel día, el Señor me va a decir, yo no te conozco. Y eso va a ser tan terrible, hermano. Porque, entendamos esto, estas personas que dicen Señor, Señor, son personas religiosas. Son personas que quizás dejaron muchas cosas, son personas que dejaron de hacer cosas, pero eso era algo religioso, era un esfuerzo humano, ¿no? Porque hay esfuerzos humanos que parecieran ser parecidos a las cosas del Señor. Pero hay algo que evidencia entre algo verdadero y algo falso. Recuerde, siempre utilizamos este ejemplo de Janes y Jambres que resistieron a Moisés. Janes y Jambres hacían casi los mismos milagros que hacía Moisés, pero llegaron a un minuto que ya no se podían igualar. Así hay cosas que un religioso puede hacer parecido. Un budista, ¿cierto?, puede guardarse de fornicar, puede guardarse de tomar licor, puede guardarse, ¿cierto?, de hacer muchas cosas. Pero eso lo hace un religioso. Eso no quiere decir que alguien va a ser cristiano. Aunque sí un cristiano tiene ciertas evidencias de eso. Pero ser cristiano es algo mucho más que eso. Es algo mucho más que eso. Y eso es lo que Juan quiere que usted sepa, quiere que yo sepa, para que no nos engañemos nosotros mismos. Dirás, eso es injusto, porque esas personas trabajaron en ser alguien bueno. Dirás, Dios es injusto entonces porque esta gente se alejó de tantas cosas. La verdad, Dios es muy justo. Y si es así, es porque las Escrituras están llenas de evidencias y pruebas de una verdadera conversión. Si esta gente que dice, Señor, Señor, nunca pusieron atención en la palabra, nunca asimilaron que la palabra era para ellos,
nunca leyeron la Biblia bien. Siempre se conformaron nomás pensando, no, si voy a la iglesia y estoy listo. No, hermano, es algo mucho más grande que eso, recuerde. Está el religioso que por su propia fuerza intenta hacer las cosas y está aquel que ha sido transformado por Cristo. Y aquel que ha sido transformado por Cristo tiene gustos diferentes. Entonces aquel que nunca ha sido transformado por Cristo no tiene esos gustos, no tiene esas necesidades por las cosas del Señor. Es un esfuerzo humano, más que una necesidad del alma. Es así las cosas del Señor. Por eso hablamos de nuevas criaturas, no de religiones. No le decimos, hermano, no haga esto, no haga esto otro. Aunque sí muchas veces lo decimos, pero en el sentido de aquellas personas que han dejado y tienen esa necesidad por Cristo. Pero si no tenemos necesidad por Cristo, no somos muy diferentes a un muerto que no tiene necesidad de comer ni de levantarse. Aunque podamos vestir a un muerto, podamos sentarlo, colocarle un plato de comida, ayudarlo a meterle la comida, ¿cierto?, a la boca, eso no lo va a hacer alguien vivo. Dando un ejemplo de eso, muchos decían, ¿cierto?, históricamente, Cleopatra, cuando murió, la maquillaron tanto, la dejaron tan presentable que parecía que estaba viva, pero su corazón no latía, su cuerpo estaba frío, no sentía ya, su alma no estaba ahí. Así una persona falsa puede maquillarse, puede parecer que está viva, pero su cuerpo sigue frío. Pero su necesidad por Cristo sigue fría. Su necesidad por el Señor no está ahí. Eso es lo terrible de todo esto. Volvamos a la primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Por eso le digo, es el texto más terrible. No quisiéramos llegar así. Por eso el Señor quiere que nosotros ahora sepamos estas cosas para que, si el Señor nos muestra esto, el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos. Si no es solo decir, ya, si yo entonces yo me tengo que ir. No, tengo que arrepentirme, buscar al Señor, suplicarle su gracia. Suplicarle su gracia. Es nuestra responsabilidad. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Como le dije, tanto el farsante como el verdadero cristiano tienen una esperanza. Tienen una esperanza. Ambos tienen una esperanza. Pero aquí viene una característica. Se purifica a sí mismo. Se fija, aquí no dice que alguien lo va a purificar a usted o alguien va a ayudarlo a que se purifique. No. Se purifica a sí mismo. Así como cuando uno está cochino, hermano, está sucio su cuerpo. ¿Qué es lo que hace uno? Si se siente que está hediondo, si se siente cierto maloliente, ¿qué va a hacer uno? Se va a limpiar. Pero un muerto, si está todo hediondo, se está pudriendo, ¿usted cree que va a hacer algo? Tomando un caso, ¿cierto?, que también es terrible, hay personas, ¿cierto?, que su cuerpo ya no responde, su cuerpo, ellos no tienen muchas veces, ¿cierto?, la capacidad de hacer cosas. ¿Cómo se van a poder limpiar? ¿Cómo se van a poder, ¿cierto?, purificar? No pueden. No pueden. No van a sentir. Tal como, ¿cierto?, una persona que está en coma no puede sentir nada más allá. Quizás está viva por dentro, pero no tiene esa capacidad de hacer las cosas. Un ejemplo muy claro de todo esto, el que tiene esta esperanza en Él se purifica. Un ejemplo, ¿cierto?, básico, es como si en una casa me olvidara de botar la basura todos los días. Dice, el que tiene esta esperanza en Él se purifica. ¿Qué pasa si yo dejo la basura una semana y se me junta la de un mes y se me junta la de un año? ¿Qué va a pasar en la casa? ¿Cómo va a ser la pudredumbre que va a haber? Si uno tiene una esperanza en Cristo, se preocupa de sacar la basura de su corazón. Pero un muerto no se preocupa de eso. Así ha pasado con mucha gente que ha muerto en su casa y nadie sabe. Cuando abren la puerta, hermano, la pudredumbre y la hediondez, las moscas y todas esas cosas, es algo horrendo. Y usted puede decir, ¿por qué? Porque está muerto y no podía hacer nada. Es así, hermano. Pero alguien que está vivo tiene la noción de las cosas. ¿Qué va a decir? Aquí está hediondo, voy a tener que sacar esta basura. Así llevándolo al terreno de un cristiano. El pecado es esa basura. El pecado es esa inmundicia, esa suciedad. ¿Qué se va a preocupar el cristiano? De cada día orar al Señor
para sacar la basura. Pero el que no es verdadero cristiano, ¿sabe lo que va a pasar? Va a estar con la basura adentro y no le va a importar, no va a sentir. No, pero si eso no está mal. Si eso no es malo. Porque está muerto. Es la única manera de entenderlo, está muerto. Porque el que tiene esta esperanza en él, ¿qué pasa? Se purifica. Esta palabra purifica significa limpiar de contaminación. Se fija que aquí habla de una responsabilidad. Sabemos que el Señor al verdadero cristiano, ¿cierto?, lo santifica. Santificar significa limpiar. El Señor lo limpia. Pero el Señor ha puesto una responsabilidad también. Y esa responsabilidad es purificarse a sí mismo, dice. Nuestra responsabilidad, el Señor no va a venir a orar por usted. Usted tiene que orar a Él. Si uno está vivo, piense eso, si uno está vivo va a orar por la inmundicia que tiene en su corazón. No va a llegar al final del día y va a decir yo no tengo por qué orar, no va a decir eso. Porque sabe que está podrido. Sabe que hay basura todavía en el corazón. Sabe lo que el versículo anterior dijo. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Si no se ha manifestado lo que hemos de ser, aún no somos perfectos. Y si no somos perfectos, aún hay pecado. Y si hay pecado, tenemos que sacarlo. Tenemos que sacarlo. Pero si estamos muertos, ¿cuándo vamos a sacar eso? Si estamos muertos. No vamos a creer que esto está mal. No vamos a creer que el pecado está mal. Porque el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, se limpia de la contaminación. Tenemos la responsabilidad de limpiarnos, así como físicamente tenemos la responsabilidad de bañarnos, así como físicamente tenemos la responsabilidad, ¿cierto?, de asearnos. Así alguien que está vivo en el Espíritu tiene esa necesidad de orar, tiene esa necesidad de clamarle al Señor y decir, Señor, llévate este pecado, llévate esta inmundicia, Señor, que está contaminando mi vida. Tiene esa necesidad, pero de manera innata, porque está vivo, por eso. Recuerde que una persona que está muerta en sus delitos y en sus pecados. Eso dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Está muerto en sus delitos y su pecado. Piense, como le dije anteriormente, piense el pecado como la basura de una casa. Entre más se demora en botarla, más maloliente, infeccioso y desagradable se vuelve todo. Aquí Juan hace hincapié en no solo tener una esperanza, porque eso lo puede tener un farsante como un verdadero. Pues sería una esperanza vacía si no me limpio cada día de la contaminación. Tienes solo esperanza y nada de purificación. Te arrodillas ante Dios y no puedes encontrar nada malo en ti. Te has acostumbrado a la maloliente basura de tu pecado que habita en tu corazón. Alguien que tiene esta esperanza no espera que otro lo purifique. Se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. No va a tener la necesidad que le diga, hermano, tiene que orar por lo que usted hizo. No tiene esa necesidad. Podemos predicar que el pecado es malo, pero una persona sola va a tener que orar por eso. ¿Se fijan? Porque alguien que está vivo sabe que está mal, sabe que eso está mal y tiene que sacarlo. Pero alguien que no va a sentir nada, no va a sentir nada. Y viene la primera pregunta, dice, el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. ¿Qué significa purificarse a sí mismo? En el antiguo Israel la purificación consistía en el lavamiento del cuerpo, lavamiento de las manos. En eso consistía la purificación física. Por eso, ¿cierto? Eso se traspasó al cristianismo y el Señor lo llevó, ¿cierto?, al bautismo. Por eso Juan el Bautista, ¿qué hacía? Los llamaba a todos a bautizarse. ¿Por qué? Porque están cochinos. Pero es una representación de la suciedad del pecado. Por eso nosotros también nos bautizamos. Porque es una representación de la purificación, de la limpieza que el Señor ha hecho de nuestros pecados en su sangre preciosa. Pero también tenemos una responsabilidad de purificarnos nosotros. De purificarnos nosotros. Pero, ¿cómo me purifico? David comprendía, en primer lugar, que la purificación consistía en la oración del penitente. Es decir,
de la oración de aquel que se ha arrepentido, de la oración de aquel que ha reconocido su podredumbre y su hediondez. Por eso decimos, hermano, una persona que dice ser cristiano y no ora, nunca ha sido un cristiano. Porque está muerto y no siente ninguna necesidad. ¿Por qué la gente del mundo no ora? No siente que orar no es algo normal o algo, ¿no? Que yo rezo cuando me pasó algo en la vida. Muchas veces el cristianismo se ha vuelto eso. Me pasó, por decir, algo cotidiano y voy a orar por eso. No es solo eso, hermano. La oración más importante es la enfocada en el alma. Es la enfocada en las cosas que tienen que ver con nuestra alma. Muchas veces, ¿cierto? Sí, el cristianismo muchas veces se ha transformado en una religión y esa religión ha llevado a mucha gente, Señor, dame esto, yo quiero un refri, Señor, yo quiero un gas, Señor, para la casa, yo quiero... Esas cosas son cotidianas, hermano. Mucha gente, Señor, yo quiero ser millonario, quiero que me dé una pega donde gane 20 millones. Gente que se enfoca en eso, pero eso ¿qué es lo que reconoce? Que están muertos, porque están pidiendo cosas carnales. Eso no quiere decir que en algún momento podamos pedirle algo al Señor, sí, pero nuestro enfoque de la oración, ¿dónde está? En darle gracias y en reconocer nuestro pecado. Amén. El catolicismo romano se caracteriza por hacer penitencia. La penitencia en el catolicismo romano consiste en ir donde el cura y confesarle los pecados. El cristiano entiende que un hombre, que usted se confiese los pecados ante un hombre, eso no le va a purificar. Pero David entendió que él no tenía que ir donde un hombre para que le perdonara sus pecados. ¿Él dónde tenía que ir? Al Señor. Porque él sabía que el único que lo puede perdonar es el Señor. Por eso hablamos de la oración del penitente, pero no hablamos de penitencia, ¿cierto? En el sentido de ir a confesarle los pecados a una persona. Es confesarle nuestros pecados al Señor. Amén. Al Señor. Veamos lo que, reflejado en la Escritura, lo que estamos hablando en la oración de arrepentimiento del Salmo 51. Si usted quiere aprender el arrepentimiento, es indudable que lea el Salmo 51. Es el salmo que muestra la oración del penitente de una manera más plena. Más plena. Utiliza las palabras perfectas para el arrepentimiento. El Salmo 51, versículo 2. Que dice: el que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo. Mire lo que dice el Salmo 51, verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Se fija la necesidad de David? ¿Se fija que no es algo externo? No es como decir, lávame. No, él tiene esa necesidad de que el Señor lo lave porque se siente sucio. Él tiene la necesidad de que el Señor lo lave porque él está cochino. Ha encontrado la podredumbre de su vida. Anterior a eso dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este arrepentimiento del pecado, esta oración del penitente, es lo que un cristiano va a tener. Por eso hablamos de una evidencia tan clara de un cristiano. Un mundano cuando peca, hermano, propiamente tal cuando engaña a su esposa, o la esposa engaña al esposo, él puede seguir haciendo toda la vida normal y no va a sentir nada. Va a estar con los compañeros de pega y se va a reír de lo que está haciendo y va a encontrar lo que es algo gracioso. ¿Y por qué no sientes nada? Porque estás muerto, hermano. Si alguien se roba algo del trabajo o se roba algo de algún lugar y se lo lleva para la casa, él se va a reír de eso, se va a sentir bien lo que hizo. ¿Por qué? Porque está muerto. Así, ¿cierto? Si una persona con su mirada mira lo que no conviene, después va a pasar: está bien lo que estoy haciendo. Va a contarlo con los compañeros de trabajo como algo gracioso, como algo tan bueno. Gente, ¿cierto? Viendo pornografía se va a sentir tan hombre. Se va a sentir, ¿cierto? Tan pleno en lo que está haciendo. Porque está muerto, ¿entiende? Entendamos eso. Una persona muerta no va a entender lo que está haciendo. Porque está muerto.
Pero un cristiano, entendiendo que aún no se ha manifestado lo que ha de hacer, llega a pecar y dice, Señor, lávame. No sé si a usted le ha pasado, si usted es un verdadero cristiano, usted reconocerá que le ha fallado al Señor. No puede decir que no, desde que me bauticé yo nunca he cometido nada, he sido la persona más perfecta sobre esta tierra, no es imposible. Dice el Señor lo que estudiamos, ¿cierto? Hace varios martes atrás, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al Señor mentiroso y no le podemos mentir a Él. Quizás no pecábamos a la manera de antes, impíamente, pero sí pecamos igual. Mentimos, igual hemos mentido. Igual, ¿cierto? De una u otra manera, pensamientos han venido a nuestra cabeza. De una u otra manera, ¿cierto? Hemos tenido alguna discusión con alguien. Pero después de todo eso, ¿cómo quedamos? Si estamos muertos, lo vamos a dejar pasar. Pero si estamos vivos, nos vamos a sentir podridos. Nos vamos a sentir podridos por dentro. Porque estamos vivos, hermano. Pero alguien que está muerto no lo va a sentir. Por eso el que tiene esta esperanza no solo tiene una esperanza, sino que se purifica a sí mismo. Entiende que está cochino, entiende que está sucio. Luego el verso 7. No solo lo pidió una vez, sino que lo pide por segunda vez y dice, verso 7 del Salmo 51. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Se fija que hay algo que se pierde cuando uno peca. ¿Sabe lo que se pierde? El gozo. Cuando alguien falla delante del ojo del Señor y está vivo y le ha fallado al Señor, ¿sabe lo que pierde? El gozo. Porque viene un profundo dolor en su corazón por fallarle al Señor. Viene ese dolor que no lo deja tranquilo. Viene ese dolor que no lo deja tranquilo. Por ejemplo, si uno pelea con algún familiar, usted no va a decir, no, ya no importa que él me venga a pedir perdón. Usted va a sentir ese dolor aquí dentro. Y eso no lo va a dejar tranquilo hasta que usted llegue y le diga, aunque no tenga la culpa, sabe que está mal lo que estamos haciendo. Reconciliemos. Voy a intentar. Si de alguna manera le dijimos algo a nuestro papá, a nuestra mamá, o a un hermano, una hermana, no nos vamos a quedar así tranquilos. Va a haber algo que nos va a hacer de alguna manera llegar, siempre y cuando dependa de nosotros, y tampoco lo voy a meter para que nos escupan en la cara y nos peguen, pero sí vamos a tener esa necesidad, ¿no? De no almacenar ese odio en nuestro corazón, de no almacenar todas esas cosas. Pero alguien que está muerto va a sentir que el odio está bien. Alguien que está muerto va a sentir que todas estas cosas, ¿cierto?, están en la verdad. Pero si estamos vivos vamos a entender que eso nunca va a ser correcto. Tal como David, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has derribado. Me siento mal. Siento, y cuando habla de los huesos derribados, está hablando, ¿cierto?, de ese dolor de hueso. Que no sé si alguno ha sufrido, pero ese dolor de hueso viene desde adentro. Eso es lo que quiero reflejar, no que él sintió un dolor de hueso, sino que es como decirle un ejemplo de dónde partía su dolor. Su dolor partía desde lo más profundo. Así un cristiano. No solo, ¿cierto?, porque también el farsante en algún momento puede dolerse por algo, pero su dolor va a ser superficial porque va a seguir haciendo lo mismo. Pero un verdadero cristiano se va a sentir podrido, porque bien ese dolor no es superficial, sino que desde lo más profundo de su alma. Por eso se diferencian esas dos cosas. Hay gente que también se da cuenta que lo que está haciendo está mal, pero después lo sigue haciendo, ¿se fija? Porque hay gente, como algunos ciertos salen en la tele y dicen, lo siento, le pido perdón a toda la gente. Y después te los ve haciendo lo mismo. Entonces eso es algo superficial. Por eso David utiliza esta palabra, recrea los huesos que has abatido. Mi dolor viene desde aquí, Señor, desde lo más profundo de mí. Ese es un verdadero cristiano. Alguien que reconoce que lavarse, limpiarse, purificarse, significa ir en oración delante de los ojos del Señor. Porque Él es el único que nos puede lavar y limpiar.
En segundo lugar, purificarse significa que esta oración debe contener arrepentimiento y alejamiento del pecado. Arrepentimiento no es llorar, porque mucha gente, ¿cierto?, cuando ha cometido algo llora y después hace lo mismo. Si llorar no, puede que llorar vaya acompañado, pero no siempre el llorar va a ser algo que va a reflejar arrepentimiento. No, mucha gente llora. Aunque por eso le digo, uno puede llorar y tener un genuino arrepentimiento, pero no necesariamente porque lloré me arrepentí, ¿me entiendes? Porque arrepentimiento, como lo hemos repetido, significa cambiar de actitud, significa dejar de hacer lo que estoy haciendo. Eso es arrepentimiento. No es decir, lo siento. No es decir, perdóname, porque si estoy diciendo perdóname, es como exigiendo lo que estoy haciendo. Primero tengo que reconocer lo que estoy haciendo. Primero debo reconocer que lo que estoy haciendo está mal y convencerme de lo que estoy haciendo y luego alejarme de eso. Entonces, debe contener arrepentimiento, el cual conlleva un alejamiento del pecado. Por eso la palabra del Señor nos dice en Proverbios 28:13, Proverbios 28:13, dice así la palabra del Señor. Proverbios, capítulo 28, 13, un texto muy conocido que debiera quedar grabado en nuestra mente. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Encubrir significa esconder. El que esconde su pecado no va a seguir más adelante, porque el Señor lo está viendo. El Señor lo está viendo lo que está haciendo. Mas el que lo confiesa, ¿se fija que debe existir? Arrepentimiento significa confesión. Significa, ¿cierto? Y esta palabra confesión es muy bonita estudiarla en el griego, porque confesión no significa decir lo siento. Confesión significa cuando una persona está en un tribunal y como una persona culpable que ha cometido algo, y esta persona tiene que decir en detalle lo que hizo. De eso se trata la confesión. No es decir, Señor, perdóname, Señor, lo siento. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento va con confesión. Es decir, detallar lo que yo hice. Porque si no detallo lo que yo hice, verdaderamente no estoy arrepentido de lo que estoy haciendo. Verdaderamente no estoy recalcando lo malo que he hecho. Entonces, el arrepentimiento va de la mano con la confesión. Mas el que lo confiesa, no queda solo con confesarlo, confesar todo lo que hice, y luego dice, y se aparta. Si yo antes hice eso, ahora no lo va a volver a hacer más. Esa es la evidencia del arrepentimiento. Pero una persona no estará jamás arrepentida cuando siga haciendo las mismas cosas. Cuando siga haciendo lo mismo, es porque nunca se ha arrepentido. Aunque lo haya confesado, aunque haya llorado. Pero un verdadero arrepentimiento consiste en alejamiento del pecado. Por eso debe contener esto el arrepentimiento. Por eso arrepentimiento es una palabra muy profunda, que hoy en día se ha puesto muy vil delante de la gente. Es una palabra vacía para la gente hoy en día, porque me arrepiento. Hay algunos que dicen me arrepiento. ¿Y eso qué significa? ¿Se fija cómo el Señor nos va mostrando todo esto? La tercera característica es que esta oración, aparte de arrepentimiento, debe contener humillación. Y esto es lo que menos nos gusta a nosotros como seres humanos. Humillación. La humillación consiste en reconocer nuestra indignidad, reconocer nuestra bajeza, reconocer, ¿cierto?, que no somos nada. Cuando hablamos de que alguien humilla a otra persona, ¿de qué se trata? Que alguien, ¿cierto?, la deja por el suelo a esa persona. Pero cuando hablamos de que nosotros nos humillamos, es nosotros dejarnos por el suelo. ¿Me entiende, no? Y usted dice, ¿pero por qué? Se fija que hay gente que dice, ¿pero por qué? Como que dice, no, yo, ¿por qué me tengo que humillarme? Y cuando usted predica el Evangelio, y usted habla y llega a esta parte, la gente, pero le da una soberbia, le da un orgullo. ¿Por qué? Y parte con algo tan vacío. ¿Por qué tengo que arrodillarme?
No, yo no me voy a arrodillar. Gente que parte con eso, que es algo tan básico, pero ¿y por qué me tengo que arrodillar? Eso es algo tan básico. Pero después le dice, y uno tiene que reconocer su miseria. Predique el Evangelio de esta manera, no, el Señor te ama y te va a llevar al cielo, eso no es el Evangelio. Para venir a Cristo tienes que reconocer tu miseria. Tienes que humillarte, tienes que reconocer lo miserable que somos. Recuerde cuando vinimos a Cristo. Cuando vinimos a Cristo reconocimos, cada uno de nosotros, nuestra miseria, nuestra pudredumbre, lo que éramos. Personas que no merecíamos nada. Y no merecemos nada. Entonces, ¿se fija cuando nos arrepentimos en humillación, nos vamos ante el Señor? Señor, yo hice esto, me tienes que perdonar ahora. Como algunos dicen que el Señor es el que nos tiene que saber perdonar. Algunos que dicen así, te dio el perdonar, dice. Y como que la gente dice, el Señor me tiene que saber perdonar. No es tan así como uno cree. No es como ir a exigirle, Señor, perdóname y me tienes que perdonar. No. Uno tiene que ir a reconocer la miseria que uno hay. Humillarse. Y el Señor que dice, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Nuestra responsabilidad es reconocer nuestra miseria. Pero si no bajamos al valle de la humillación, si no reconocemos nuestra indignidad, si no reconocemos eso, es imposible. Veamos lo que hizo Cristo. ¿Qué tuvo que hacer para que nosotros fuéramos salvos? ¿Acaso no se humilló a sí mismo? Imagínese Él, el rey de todas las cosas. Y Él tuvo que recibir los escupos. Él tuvo que recibir, ¿cierto?, que la gente lo insultara. Imagínese cuando el Señor lo tenían, le pegaban y le decían, ya, pues ahora profetiza, ¿quién te pegó? Miren, la gente lo dejó por el suelo, hermano. El oprobio de los hombres. Reconocido, ¿cierto?, como un gusano. Si uno no aprende a reconocer que uno es un gusano, hermano, es lo más vil, es lo más bajo que puede existir. El día que nosotros no nos paremos detrás de un drogadicto y digamos, yo soy mejor que él, no. Yo soy peor. Soy peor que esa persona. Pero mucha gente, no, el drogadicto es lo peor. No, el marihuanero es lo peor. No, la prostituta es lo peor. Nosotros nos damos diferente, hermano. Si nosotros aprendemos y aprendemos eso, no vamos a cometer los errores de creernos algo, porque nosotros no somos nada. Pedro lo reconoció y dijo, Señor, sin ti yo no soy nada. ¿Qué diferencia tiene, cierto, una prostituta, un drogadicto de nosotros? Nada. Un violador, ¿qué diferencia tiene con nosotros? Nada. Pero nosotros, como somos tan corrompidos, vemos a esas personas y nos creemos mejores. Pero el Señor dice que un pecado nos hace culpables de todo. Un pecado nos hace miserables. ¿Y cuántos pecados hemos cometido a lo largo de nuestra vida? Por lo cual eso nos hace pudredumbre. No podemos creer que solo por creer que esta basura no es tan hedionda como la otra, eso marca la diferencia. La basura es basura en cualquier lugar y en cualquier momento. La basura siempre va a ser basura. Por lo cual debemos cada uno de nosotros humillarnos ante el Señor. Tú eres grande, Señor, yo soy insignificante. Tú, Señor, lo eres todo, yo no soy nada. Y usted dice, hermano, pero ¿de dónde sacó eso? Vamos a la Biblia, que es lo que verdaderamente nos importa. Génesis 18:27. Génesis 18:27. Eso es lo que ningún farsante querrá reconocer. Ningún farsante va a querer reconocer su miseria. Génesis 18. Génesis 18:27 dice así. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Se fija cómo reconoce él cuando está hablando con su Señor? Pero cuando la gente se arrepiente, hermano, entre comillas, cuando los falsos cristianos se arrepienten, entre comillas, o cuando uno se ha querido arrepentir de una manera no verdadera, uno va ante el Señor como, ya, voy a orar, Señor, cometí esto, perdóname. Pero no reconocimos en humillación las cosas, hermano.
Abraham entendió una cosa, que cuando él está hablando con el Señor, él es un polvo y una ceniza. O sea, es lo nada. El polvo, ¿qué es lo que hace la gente? La pisotea. La ceniza, ¿cierto? Es para botarlo. Eso es lo que uno. Cuando estoy hablando con el Señor, yo no soy nada en otro lado. El Señor no me debe nada a mí. El Señor, ¿cierto? No me debe nada a mí. Yo soy el que le debo todo a Él. ¿Se fija cómo el Señor nos muestra todas estas cosas? Mire lo que dice Job 40, Job capítulo 40. Si usted lee acerca de Job, se va a dar cuenta que no había ningún hombre como él. Pero aún que no había ningún hombre como él, ¿cómo opinaba el Señor? Job capítulo 40, versículo 4 dice así: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi boca pongo sobre mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y si usted lee el verso 2, dice, ¿es sabiduría? El Señor le pregunta a Job, ¿es sabiduría pelear con el Omnipotente? El que pelea con Dios, responda esto. Entonces, respondiendo Job a Jehová, le dijo, he aquí yo soy vil, ¿qué te voy a responder, Señor? ¿Se fija que cuando uno está pasando una prueba, una dificultad, algo, uno, ¿quién es para decirle al Señor? Señor, ¿y por qué me están pasando estas cosas? Si usted ve, Job no había cometido nada que le hace merecer eso. Pero el Señor, que es dueño de todas las cosas, permitió que eso sucediera. Job en algún momento quiso una explicación. Dijo, me gustaría ir a la silla del Señor y exponer mi queja allá. Pero cuando el Señor se le aparece y le dice, ¿acaso es algo sabio pelear con el Omnipotente? Sería algo sabio, ¿cierto? Si nos encontráramos una persona de 2 metros que tiene así unos músculos y quisiéramos en algún momento hacerle algo a esa persona. Estamos hablando de un ser humano. Imagínense aquí, nos está hablando de cosas. ¿Es sabiduría, es algo sabio pelear con el Omnipotente? ¿Acaso podemos decirle qué estáis haciendo? No podemos decirle eso. Dice, el que disputa con el Señor responde a esto. Y Job, que entendió, dijo, yo soy vil. Vil significa bajo, vacío, menospreciado, indigno. He aquí que yo soy lo más bajo. ¿Qué te voy a responder? Una vez hablé en mi ignorancia. Una vez hablé en mi ignorancia diciendo ¿por qué está pasando esto? Una vez hablé en mi ignorancia. Pero aquí dice, ¿cierto? Una vez hablé, pero ahora ¿sabe lo que hago? Voy a poner mi mano aquí mejor. Y si puedo con la otra mano, me voy a tapar la boca para no hablar nada. Así debemos hacer nosotros. Pero se fija que cuando un ser humano, humanamente, valga la redundancia, se quiere arrepentir, Señor, cometí esto, pero porque me pasó esto. ¿Se fija? Como que, Señor, es que mi cuerpo fue, Señor. Es que mi mente fue, mi carne fue. Es que la otra persona fue. Es que, mira lo que me hicieron, Señor. Por eso yo reaccioné así. Eso es arrepentimiento. ¿Acaso no reconocemos nuestra miseria y decimos, Señor, es mi culpa? Es mi culpa, Señor. Es mi culpa, no es la culpa del de al lado. No es que la otra persona me hizo rabiar, por eso yo reaccioné así. Es que la otra persona me buscó el odio, por eso le pegué un combo. No. Por eso le dije estas palabras a esta persona, porque esta persona es la que me hizo daño. No, eso no es arrepentimiento, eso es excusarse. Es hacer lo que hizo Adán y Eva. No es que la serpiente tuvo la culpa, Señor. No como Adán, no es que la mujer, Señor, tú me diste esta mujer y ella es la que me hizo hacer esto. No podemos mostrar nuestro pecado de esa manera, hermano. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es decir, Señor, yo fui. Yo tuve la culpa, Señor. Porque yo soy vil. Yo no soy nada, Señor. Y yo lo único que me voy a colocar aquí, Señor, y voy a colocar mi mano aquí y lo que venga. Porque tú, Señor, si quieres, me destruye en este instante. Si tú quieres, Señor, me quitas la vida ahora. Si tú quieres, Señor, vienes, me castiga y me quita todo lo que tengo. ¿Y qué le podrá decir al Señor, Señor, qué está haciendo? Por eso, hermano, pensemos bien las cosas.
Nunca va a ser sabiduría contender con el Omnipotente. Si queremos llegar a un verdadero arrepentimiento, debemos reconocer nuestra vileza, nuestra bajeza. Debemos reconocer nuestra miseria y que Dios no necesita nada de nosotros. Isaías 64. Isaías 64. Isaías capítulo 64, versículo 6, dice la palabra del Señor. Si bien todos nosotros somos suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Qué hermoso es reconocer la miseria. Dice es que los demás son malos, los demás son cochinos, miren, los que están allá son los sucios, miren, las personas que se portan mal, miren, ellos son los que se portan mal. No, todos nosotros somos los sucios, todos nosotros somos cochinos. No son los demás pecadores, todos somos pecadores, todos somos pecadores. Yo no me puedo creer más santo que alguien, no, todos somos pecadores, todos somos suciedad. Y toda nuestra justicia, te voy a decir, la gente que dice, es que yo no le hago mal a nadie. Yo me porto bien, yo ayudo a la gente. El Señor que dice, todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Y trapo de inmundicia en la antigüedad significa dos cosas. Un paño que utilizaban las mujeres para su menstruación o la venda que utilizaba, ¿cierto?, la persona que tenía lepra, la cual cuando se la desprendía era pura piel podrida. A eso equivale nuestra justicia. Eso es lo que está diciendo aquí Señor. Nuestra justicia, lo que nosotros hacemos por la gente, lo que nosotros hacemos en nuestra vida, ¿no? Señores, yo soy súper honrado en las cosas que hago, soy súper respetuoso. Ante el Señor esas cosas son igual que un trapo de inmundicia. ¿A qué se refiere? No que hagamos cosas buenas, eso significa algo malo, no. Sino que cuando vamos ante el Señor y decimos, Señor, yo hice todas estas cosas, eso es lo malo, ¿me entienden? No hacer estas cosas bueno, si usted va a hacer bien, todo eso está bien, pero eso no le sirve para ir ante el Señor y decirle, Señor, yo hice todo esto. El Señor le dice, oye, pero todas estas cosas son igual que un trapo inmundo y sucio. Son como lo más repugnante. Porque lo hiciste por puro venir a enrostrarme. Si ese es el punto. Cuando todas las cosas que hacemos, cuando se transforman en suciedad, pues nosotros queremos enrostrarle estas cosas al Señor y decir, Señor, yo hice esto, y ahora, Señor, tú me tienes que dar todo esto. Si esto no es un cambio así contra el Señor, no. He aquí todos somos como suciedad y nuestra justicia, las cosas buenas que hacemos, son un trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. ¿Se fija nuestra insignificancia? ¿Qué poder tiene la hoja, hermano? Cuando cae la hoja, el viento la lleva para donde quiera. Así somos nosotros de insignificantes. A veces veo, hermano, personas andando en moto y veo que un puro topón puede saltar a una persona lejos. Y el cuerpo, ¿cómo se puede desprender, hermano? Y uno a veces se cree tan grande. Lo mismo en un auto, uno se puede creer tan grande, tanta velocidad, tantas cosas. Puede venir algo y uno se destroza entero. Personas, ¿cierto?, que hacen tantas cosas, acrobacias, pueden caer mal y se quedan enteros. Se ve la fragilidad que son. Pero lo tan orgullosos, sobrados, que muchas veces somos, soberbios. Queremos levantar nuestro puño en contra de Dios y creernos tan grandes, hermanos, cuando el Señor pudiera solamente quitarnos el aire. Si el Señor nos quitara este aire que no... Gente que dice, hoy, si Dios no me da nada a mí, si el Señor quitara este aire por una hora, ¿cuántos no morirían? Porque este aire que respiramos del Señor ya no nos ha cobrado nada por darnos este aire. Si Él nos quitara el agua, si Él nos quitara aún nuestro propio cuerpo, ¿qué podríamos decirle al Señor si no nos pertenece a nosotros? Pero somos tan soberbios, hermano. Somos tan agrandados, tan orgullosos. Pero cuando viene el Señor y nos destroza, nos hace ver que somos como una hoja.
la cual las maldades las llevan como el viento. No somos nada. Quien no reconozca su pecado en humillación, en bajeza, en indignidad, en insignificancia, nunca ha sido un verdadero arrepentimiento. En cuarto lugar, el purificarse consiste en esta oración recurrir al abogado. Porque usted no podrá, ya que entendió y yo entendí también, de que no puedo ir ante Dios y decir, Señor, me caí esta vez, ahora voy a hacer 20 buenas para borrar las malas que hice. No, no es eso. La gente piensa que así es la vida. El Señor me va a mandar al cielo porque esto es una balanza. Yo hago tantas cosas buenas, se va a cargar la balanza y me voy a ir al cielo. Gente cree que el cristianismo se trata de eso. Y es una creencia egipcia. Los egipcios creían eso, que uno de esos dioses que ellos tienen en el final le iba a colocar todas las cosas que hicieron en una balanza. Eso es una tradición mundana. Gente confunde que el cristianismo es así. Pero el cristianismo dice que la balanza está cargada al pecado. Merecemos todo el infierno. Entonces, ¿cuál es la única manera? ¿Podemos salvarnos por nosotros mismos? ¿Por lo que hagamos? ¿Por lo que intentemos hacer? Nada. Entonces, ¿cómo es la única manera? Es lo que estudiamos hace un tiempo atrás. 1 Juan capítulo 2, versículo 1, y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La única salvación que usted y yo tenemos es el abogado, es nuestro defensor, quien está ahí ante el juez y dice, yo pagué por él. Yo pagué por él. Porque ya cuando reconocimos la miseria, reconocimos lo que hicimos, todo apunta a la cárcel, cadena perpetua en el infierno. Pero el Señor viene como nuestro abogado, y esto es más que un abogado como los que hay hoy en día, es un defensor, dice, yo pagué por él. Yo pagué la fianza por él. Es así, hermano. Es así. Usted, quizás, ¿cuántas hojas de pecado van a ver? Así. Y el Señor, yo pagué por él. Yo pagué por él. ¿Y cuánta gente va a llegar al cielo? Señor, yo hice esto. Señor, yo hice esto otro. No te conozco. No te conozco. Te estás presentando con tu propia justicia ante el santo. Pero si usted se presenta con la justicia de Cristo, ¿qué es lo que hace el Señor? Yo pagué por él. Por eso dice, y Él es la propiciación. Es propiciación, recuerden lo que estudiamos. La propiciación significa Él es el que cubre. Y Él es la propiciación por nuestro pecado. Él es el que cubre esa deuda. Él es el que paga la fianza. Y no solamente por nosotros que estamos aquí, sino por los de todo el mundo. ¿Cierto? Cuando entendimos todo el mundo, no está hablando de todo el planeta Tierra, sino de todos aquellos que van a creer en el Señor. Si usted y yo llegamos al cielo, es por Jesucristo. Por eso muchos no se han arrepentido nunca, hermano, y han muerto sin arrepentirse. Yendo a una iglesia, escuchando predicaciones, cantando, orando en su casa, haciendo diferentes cosas que cualquier religioso puede hacer. Pero nunca se han arrepentido verdaderamente, porque llegan, Señor, perdóname, listo. O Señor, perdóname, hice esto otro. Ya, pero si no es solo reconocer, tienes que recurrir al abogado. Si nosotros cuando oramos y nos arrepentimos, no decimos, Señor, la única manera que tú me perdones es a través de tu Hijo, Jesucristo. Porque Él es la propiciación por mis pecados. Él es el que pagó. Él es el que pagó. Pero hay gente que dice, no, pero es que eso ya lo sé. Sí, pero yo necesito reconocerlo ante el Señor. Porque si no reconozco que por Él voy a ser perdonado, estoy presentándome por mí ante Él. ¿Entiendes, no? No se entiende la diferencia. Entre pedir perdón corriendo con mis colores, voy a salir a pérdida. Pero si voy arrepentido y en el nombre del Señor, invocando que por su Hijo amado, por su sangre preciosa derramada por mí en la cruz, por todo lo que Él debió pagar, yo voy a ser perdonado, Él va a cubrir mi deuda. Por eso, si no incluimos eso en la oración, estamos corriendo con colores propios y vamos a salir perdiendo. También debemos entender lo que dice San Juan. La quinta característica de la purificación consiste en San Juan 15:3. San Juan capítulo 15, versículo 3.
Y uno no se explica a veces, hermano, cómo hay tanto en la Biblia, cómo en un verso, como es el verso 3, puede haber tanto, hermano. Uno no lo dimensiona. San Juan capítulo 15, versículo 3 dice así el Señor: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Usted no puede presentarse con todo lo que le dije sin incluir la palabra. Porque es como presentarse en un banco sin un cheque, o con un cheque en blanco. Es como cuando uno ora: Señor, perdóname porque hice esto, una cosa así. No, Señor, perdóname porque la palabra dice, ¿me entiende? Ahí es diferente, porque usted va con un cheque firmado por el abogado, por su defensor. Aquí está, Señor, la deuda pagada. Pero si usted va así: Señor, perdóname porque yo hice esto, porque yo hice esto otro, perdón, y usted va ahí nomás, pero sin la palabra no puede haber. Me gusta mucho un ejemplo con respecto a: vosotros sois limpios por la palabra que habéis oído. Piense en un balde todo sucio. Usted va y lo tiene que llevar al agua, lo limpia. Después usted va a ocupar ese balde y lo va a ensuciar de nuevo. Va al agua, lo limpia. Es así la palabra del Señor. Nosotros somos como ese balde que constantemente en el trabajo se está ensuciando y hay que volverlo a lavar. Así somos cada uno de nosotros. Y la única manera de ser limpios es por la palabra. ¿Por qué en una iglesia que digan: sabe que estuvo tan hermosa la reunión que no hubo palabra, no hubo predicación? ¿Usted puede creer que es una reunión hermosa? Si la palabra dice que ustedes son limpios, no porque cantaron y cantaron toda la reunión, no porque oraron toda la reunión. ¿Sabe por qué van a ser limpios? Por la palabra. Porque la palabra me va a mostrar lo que estoy haciendo. Porque yo puedo cantar muchas cosas y no estar ni siquiera poniendo atención a lo que estoy cantando. Puedo estar arrodillado ahí ni siquiera haciendo algo. Pero la palabra es lo que me va a cambiar a mí. La palabra, si yo no leo la Biblia, nunca me voy a dar cuenta en que estoy mal. Nunca. La palabra, ¿cuántas hojas son, hermanos? Son muchas. Entonces por eso necesitamos leerla. Necesitamos estar constantemente aprendiendo todas estas cosas. Limpios por la palabra. Si usted quiere ser limpiado, es la palabra. Por eso la palabra es el agua. Siempre en la Biblia, esta agua que salta para vida eterna, esta fuente inagotable. Un pecado sumamente grande solamente puede ser limpiado por un agua que es inagotable. Por eso esta agua salta para vida eterna. Es inagotable. Por eso hemos visto en un versículo cuántas cosas pueden haber. Y nos siguen limpiando, nos siguen lavando, nos siguen purificando. Pero si nosotros no despreciamos esta palabra, ¿qué estamos despreciando? Si nosotros despreciamos lo que se predica, ¿qué estamos despreciando? Al Señor, y estamos diciendo: yo no necesito de esto. No necesito ser limpiado. Y eso usted sabe, no basta con solamente decir: no, yo no necesito ser limpiado. Mi acto demuestra eso. Ese es el punto más grave de todo el asunto. En sexto lugar, debemos reconocer también dentro de todo esto que no solo cuando peleamos ofendimos a la persona, que no solamente cuando hicimos algo ofendimos a una tercera persona. Debemos reconocer que cada pecado es un insulto al Señor. Eso es lo que usted debe reconocer. No solo le falló una persona, no solo le falló su papá, su mamá o las personas que están a su alrededor. Uno le está fallando al Señor. Uno le está fallando al Señor. El Salmo 51, verso 4 dice así. Recuerde a David en el contexto del Salmo 51. ¿Sabe lo que hizo? Se acostó con una mujer que no era de él. La dejó embarazada. Después de dejarla embarazada, llegó el marido que él mismo había mandado a la guerra y era tan fiel a él, era fiel a David. David le dijo, para cubrir que él se había acostado con ella, le dijo: anda a acostarte con tu mujer. ¿Y sabe lo que dijo el hombre? Es que están todos en la guerra, ¿cómo voy a hacerle esto? Así que le tomó le hizo que se curara para que él quedara así y lo trataba de engañar. Ni a un curado lo pudo engañar, él quería ir a la guerra. Así que David, ¿sabe lo que hizo? Aparte de haber hecho todo eso, lo más terrible, lo mandó a la guerra. Ya quería ir a la guerra, anda a la guerra. Y lo mandó con una carta. Él era tan fiel que no leyó la carta. Se la pasó al general. Y en la carta decía: manda a Urías Eteo en el frente de la batalla para que lo maten.
Y así cuando esta mujer tenga el bebé, digan que es de él. David pensaba que nadie lo estaba mirando. David pensaba que nadie lo estaba mirando. Entonces murió este hombre, él siguió siendo rey, ya vayan a buscar a esa mujer porque ahora es para mí. Él pensaba, siguió siendo rey, siguió siendo ahí la persona, orando al Señor, yendo a la iglesia, no yendo ahí, no seguía a la iglesia, pero sí adorando al Señor y rey David. Hasta que el Señor lo confronta con la palabra. Y cuando la palabra viene, lo hace sentir podrido, hermano. Lo hace sentir podrido. El bebé que venía en camino, el Señor le quita la vida. El Señor le dice todo lo que él hizo. Él se arrepiente ante el Señor. Y el Señor le dice, por cuanto hiciste blasfemar mi nombre, todo esto va a venir sobre tu casa. Tus mujeres van a ser violadas. Tus hijos van a morir. Se van a rebelar contra ti. Todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo. Pero David, Señor, si es necesario pasar todo esto, lo voy a hacer. Y usted nos dice que es que él tuvo que pagar por lo que hizo. Eso no es pagar. Porque pagar es ir al infierno. El Señor lo que le hizo fue hacerle que él aprendiera la lección. Porque un papá, cuando un hijo se porta mal, ¿qué es lo que le hace? Lo corrige. Eso es lo que representa todo lo que tuvo que vivir David. Si usted lee la historia, es una historia pero muy, muy buena en el sentido que uno nos hace entender. Y por eso David llega al Salmo 51 y con propiedad puede decir eso, ¿se fija? Puede decir, Señor, ten piedad de mí. Y puede decir esto que nos deja pensando, mire, el verso 3, Salmo 51, verso 3. Porque yo reconozco mi rebelión. No le echó la culpa a nadie, ¿eh? Yo reconozco lo que hice. Y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, este pecado no me deja tranquilo, Señor. No me deja tranquilo. Ahora que usted me lo dijo por la palabra, esto no me deja tranquilo, Señor. Y dice aquí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Se fija que no es que él no quería reconocer delante de las personas que dañó? No. Él sabe cuál era su dolor más grande, que le falló al Señor. Por eso él no dice, Señor, pequé contra Uría de Eteo, pequé contra esta mujer, Señor, hice esto otro. Él dijo, Señor, yo pequé contra ti, y tú me estás viendo, Señor. Si cuando yo estaba haciendo eso, tú me estás viendo, Señor. Eso es lo que a veces uno no piensa. Cuando uno cae en pecado o hace algo, uno no está pensando eso, que el Señor está ahí mirando. ¿Y qué dice el Señor? Contra ti, solo contra ti he pecado. Contra ti, Señor. Por eso, si no reconocemos que nuestro pecado es una ofensa, un insulto al Señor, es como tirarle un escupo, hermano. Es como insultar al Señor. Por eso hablamos de eso, que no es necesario decir Señor o decir cosas. Es nuestro acto, hermano. Es nuestro acto. Lo que hacemos. Lo que hacemos cuando nadie nos está viendo. Eso es lo que vale, ¿no? Porque aquí nosotros todos yo puedo mostrarme una persona con usted. Pero ¿qué pasa cuando ustedes se van si yo soy otra persona? Pero yo no le tengo que dar cuenta a usted ni usted a mí. Al Señor. Si verdaderamente estamos creyendo en alguien, en el Señor, y estamos creyendo en Dios, estamos creyendo, ¿cierto?, en todas estas cosas, y salimos de aquí para afuera y después, como dicen por chileno, se nos sueltan las trenzas. Nunca hemos creído en Él. Si aquí no estamos sirviendo a una persona, es el Señor el que nos está viendo en todos lados. Por eso Él sabe. Y yo creo que esas personas que dicen Señor, Señor, se engañaron a sí mismos nomás, pues si el Señor nunca les dijo, por la palabra le mostró las cosas claras. Pero si uno quiere engañarse, como dice un dicho mundano, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si aquí las cosas de la Biblia son evidentes, si uno se pone a estudiar la Biblia es evidente si uno es un verdadero cristiano o un farsante. Es evidente. Debemos reconocer que hemos pecado y hemos ofendido al Señor. En séptimo lugar, y que solo con la sangre de su Hijo amado podemos ser aceptos ante el Padre. Porque Él no es solo nuestro abogado, sino que también es el sacrificio. Sino que el Señor también es el sacrificio. Efesios 1:6. Efesios 1:6
Dice con respecto a esto la palabra del Señor, Efesios capítulo 1, 6, dice, Efesios 1, 6, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos, ¿en qué? En el amado. Usted y yo vamos a ser aceptados en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Si usted no invoca lo que el Señor hizo por nosotros, ¿de qué nos va a servir todo el arrepentimiento? De nada. Porque eso es lo que tiene validez. Si el Padre nos puede mirar y puede aceptar nuestra oración, solo es porque nos mira a través de la sangre de su Hijo. Pero si la sangre de su Hijo no está sobre nosotros, ¿sabe lo que estamos haciendo? Como se predicaba el día domingo, amontonando ira para el día de la ira. Ahí solamente estamos haciendo enfadar mal al Señor, así enfadar mal al Señor. Y el Señor es misericordioso. Si no es alguien que se enoja y empieza a pegar al tiro, no. El Señor se empieza a enojar. Y le da este tiempo para que las personas entiendan. Y les dice, les sigue diciendo. El Señor, mientras la gente hace vista gorda a las cosas, el Señor se va a enojar. Y después cuando viene la ira, los destroza, hermano, ahí alguien va a poder decir, Señor, ¿y por qué hiciste eso? Es malo, Señor. Como dijo Salfate, el mayor asesino del Señor, porque mató a toda la gente en el diluvio. Pero él ignoró todo lo que la gente hizo, hermano, y que la gente se merecía eso. Lo que mismo nos merecemos nosotros. Entonces, no podemos, hermano, mirar solamente una situación y ignorar todo lo que se hizo para atrás. Pero solo usted y yo vamos a ser aceptos en el amado, en Cristo. Solamente en Él, porque solamente tenemos en lo que Él hizo la redención. Luego termina, ¿cierto? La primera de Juan, este verso 3, termina así, dice, primera de Juan capítulo 3, verso 3, y aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿dónde deja esta valla el Señor? Así como Él es puro. ¿Cierto? Tenemos un conector aquí. Así como. Usted no tiene que ser así como el hermano, así como la hermana, así como el vecino, la vecina, no. Así como Él. Entonces la purificación tiene que llegar a un lado que es imposible. Aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Eso es lo que le corresponde al Señor. Él nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero en nuestra responsabilidad debemos entender la santificación progresiva. La santificación es progresiva. Como un niño de 3 años quiere ser como su papá, aunque se coloque los zapatos, los pantalones, se coloque, ¿cierto?, la herramienta de trabajo de su papá, no va a poder serlo, pero él quiere ser como su papá. Esa es la intención. Esa es la intención. Un verdadero cristiano tiene la intención de ser como su papá, aunque no pueda hacerlo, pero tiene esa intención. Y se cae una vez y se levanta de nuevo. Se cae otra vez y se levanta de nuevo. No porque ese levantarse represente que eso le va a servir para llegar al cielo, no. Sino porque ese levantarse representa que usted quiere ser como su papá, como nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Quiere llegar a esa pureza, pero no para creer ser más grande que Él, sino para poder verle. Porque sabe que la única manera de estar frente a Él es ser semejante a Él. La única manera. No hay otra manera. Así como Él es puro. ¿Crees que esto es alcanzable humanamente como algunos legalistas han dicho? ¿Usted puede ser perfecto? Hay gente, hermano, que se mete esto en la cabeza. No, aquí están los 10 mandamientos. Usted puede lograrlo sin fallar nada. ¿Sabe lo que va a lograr ser? Un fariseo nomás. ¿Y qué es lo que hace el fariseo? Tan mal, está todo mal. Está todo mal. Yo soy el único que está bien. Eso es lo que consigue el fariseo. Pero si uno entiende la Biblia, la lee, normalmente se va a dar cuenta que esto es inalcanzable. Dice, así como Él es puro, porque alguien puede decir, el Señor dice que usted tiene que ser puro como Él, y usted, eso quiere decir que usted lo va a lograr ser por su fuerza. No, aquí no está hablando de eso. Como le dije, en su contexto está hablando de que usted quiere ser como su Padre. Y usted está en esta santificación progresiva.
Usted está avanzando, está haciendo como el sol cuando sale en la mañana. ¿Sale al tiro el sol? Sale de a poquito, hasta que llega y alumbra todo. Este texto nos habla de una constante purificación, la cual será hasta el arrebatamiento o hasta el día de nuestra muerte. No basta con un día o con unos cuantos años, sino que diariamente debemos ir camino a la purificación. Esto es lo que nos pide el Señor. Como dice Mateo 5:48, Mateo capítulo 5, versículo 48, nos dice la palabra del Señor así. Mateo 5:48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Se fija alguien que quizás puede rápidamente leer? Dice el Señor, ve que dice que usted puede ser perfecto, usted tiene que ser perfecto. Es la única manera que usted llegue al cielo. Así que de aquí para adelante tenemos que ser perfectos. Sí, ¿sabes dónde somos perfectos? En Cristo. Porque Él es el que nos va a perfeccionar. Ahí está nuestra perfección. Porque es la única manera de llegar al cielo. Es con la perfección de Cristo. Pero, para poder llegar a esa perfección, usted tiene que tener esa necesidad dentro de sí, porque está vivo. Es porque el Señor le ha dado esa necesidad de ser como Él. Esa necesidad que está dentro, que yo no lo voy a poder influenciar a usted con esa necesidad, porque algo que nace de aquí. Que nace de aquí porque el Señor lo ha hecho nacer. Eso es lo que pide el Señor. Perfección. Apocalipsis 22:11 nos explica, como lo estudiamos hace algún tiempo atrás. Apocalipsis 22:11 dice así. Tiene dos caminos. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y aquí dice, el que es santo, santifíquese aún todavía. ¿Se fija cómo debe ser esto progresivo? Usted puede decir, oh, ya ahora no soy igual que antes, pero todavía tiene que ser más. No puede decir uno que yo dejé esto y ya estoy listo. No, tengo que seguir dejando más cosas y entre más conozco la Biblia, más cosas me faltan. Pero si llego al final del día y digo, creo que ya no me falta nada, ya estoy listo. Ya. Si llegara a decir eso es porque no conozco al Señor. Si conocemos al Señor que Él es perfecto y yo no. Y vemos cuando leo a Cristo, hermano, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero cuando leemos a Cristo nos vemos tan lejos que pareciera ser imposible, pero cuando miro a Cristo veo que por Él voy a llegar al cielo. No hay otra manera. Por Él voy a llegar al cielo. No hay otra manera. Eso es lo que representa la ley. Mientras muchos miran la ley como una manera de llegar al cielo, la Biblia en su contexto nos muestra que la ley misma nos dice es imposible. Pero el Señor dijo, lo que para usted es imposible, para mí no es. Por eso nuestra fe y nuestra esperanza está en Cristo. Pero eso no quiere decir que nos vamos a abandonar y decir estoy listo. No, quiero ser como mi Padre. Vamos a la santificación. Vamos a la santificación. Con claridad lo expresa el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Así como Él es puro. Filipenses 3, 12. Muchos también han malentendido este texto, pero lo vamos a entender con su contexto lo que nos quiere decir. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir a aquello para lo cual fui también asido por Cristo. En primer lugar, algunos cuando utilizan este texto, no que lo haya alcanzado ya. ¿Sabe lo que dicen? No, es que yo no sé si soy salvo, como que aquí el apóstol Pablo está diciendo yo no sé si soy salvo. No está diciendo eso. Él está hablando de esta santificación progresiva. Por eso habla de perfección. Él tiene que ser perfecto como Cristo. Y él dice, todavía no logro ser así de perfecto. Por eso yo tengo que proseguir haciendo esto. Pero se fija que ahí no está hablando de salvación. Ahí está hablando de que él siendo salvo tiene que llegar a la perfección. ¿Se fija cómo uno puede llegar a malinterpretar un texto por no entender todo lo que la Biblia representa? Por eso dice aquí, no que lo haya alcanzado allá, y aquí dice, ni que ya sea perfecto. Eso es lo que nos muestra. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello, o aferrarme a aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Santificación progresiva. Eso es lo que estaba hablando aquí. Santificación progresiva. ¿Se fijan lo muy claro que dice? Yo aún no he alcanzado a ser perfecto, no he alcanzado esa perfección. Pero ¿sabe cuál es mi meta? Tengo que olvidar lo que está pasado. Tengo que ir viendo lo que me queda por delante. Igual que un camino. A muchos que les gusta subir el cerro, usted no pasa mirando para atrás, mira todo lo que llevo. Mira todo lo que llevo. No está todo el rato así. Usted tiene la mirada puesta en la cima. Porque si anda mirando para atrás se va a cansar. Va a empezar a decir, oh, todo lo que llevo ya no me dan más las penas. Pero si usted mira la cima, usted quiere llegar a esa cima. Es porque tiene ese deseo, esa necesidad de llegar a esa cima. Pero usted sabe que esa cima es esa perfección que el Señor le va a dar. Por eso el apóstol Pablo, mire lo que dice un poco más adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al premio. Muchos han dicho el premio de la salvación. O sea que la salvación me la gano. No, recuerde que en el tribunal de Cristo, ¿qué es lo que se va a premiar? Con coronas se va a premiar lo que nosotros hicimos en el cuerpo. Si somos salvos, igual van a haber premios. Premios para aquellos, ¿cierto?, que hicieron las cosas, como dice el Señor. Aquellos que hicieron la palabra, hablaron de la palabra y la hicieron, muy grandes van a ser llamados en el cielo. Y aquellos que, predicando, no la hicieron y anduvieron ahí, cojeando, anduvieron ahí, muy pequeños van a ser llamados en el cielo. A eso se refiere. Ninguno pierde la salvación, pero sí hay una distinción entre aquellos que verdaderamente van a llegar a la cima, aquellos que verdaderamente están enfocados en las cosas del Señor y aquellos que el Señor arrastrándose los tiene que llevar para allá. ¿Se fija? Sí, así las cosas del Señor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y mire lo que dice. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Se fija cómo uno puede decir, pero cómo? Está diciendo que no es perfecto, pero ahora dice que sí, ¿cómo? Porque Él está mirando hacia adelante ahora. Él sabe que esa perfección no es que la logre Él, sino que el Señor ya la logró. Él está dando ese paso al futuro. Recuerde que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él está seguro que va a ser perfeccionado porque el Señor lo va a perfeccionar. Por eso ahora, ¿cierto?, saltándose al futuro, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Un cristiano no se mide con otro cristiano y creyéndose el más grande, uno tiene más poder, el otro más poder. No se mide así. Un cristiano no se mide por cuántas cosas ha llegado a lograr. No. Un cristiano se mide por su anhelo. Por su anhelo. Porque ese anhelo no lo va a tener un mundano. El anhelo de ser como Cristo. Porque entienda esto, si usted entendió la palabra, si hacer las cosas del Señor no me van a hacer llegar al cielo, ¿de qué sirve entonces? ¿Se fija? Si una persona se esfuerza en una religión para hacer algo, es para conseguir algo. Pero si el Señor le dice que usted tiene que hacer estas cosas por amor, hay donde mucha gente, entonces se quedan y no hacen nada, porque ya no es algo que el hombre pueda alcanzar, y algo que usted tiene que mostrar que verdaderamente las cosas le interesan. Es porque Cristo está en esa persona. Nuevamente se lo repito, es por eso. Esto mismo sintamos. ¿Siente usted esto? ¿Siente esta santificación progresiva? ¿La siente, hermano? ¿Siente esta santificación progresiva? Esto también lo va a revelárselo Dios. Si esto no es que usted no lo va a saber, esto también quiere decir, no que un cristiano nunca va a saber que está corriendo la carrera, eso no. El Señor se lo va a revelar, se lo va a mostrar, que está en esta carrera. El Señor quiere que usted tenga una seguridad de que usted va a llegar. Eso es lo que quiere darle el Señor, pero que esa seguridad le va a dar más ánimo de amar a su Señor. No se va a transformar, como dijeron algunos. Si usted predica de la gracia, mucha gente se va a ir al mundo y va a creer que es cristiano. Mentira. Porque un verdadero cristiano no se va a ir al mundo. Un verdadero cristiano ama a su Señor y por amor a Él va a proseguir a la meta. Por amor a Él va a llegar a la cima de la perfección. Porque sabe que no lo va a hacer por su fuerza, sino que el mismo Señor lo va a perfeccionar. El mismo Señor lo va a hacer. Pero en aquello a que hemos llegado,
sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquí ya está abarcando, está separando los que son verdaderos de falsos. Un verdadero va a sentir, un falso no lo siente. ¿Y qué es lo que debemos sentir? Verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Debemos ser ejemplo, hermano. Un verdadero cristiano que va camino a la meta, no de la meta de conseguir la salvación, sino la meta de ser perfecto como su Señor, porque quiere ver a su Señor. Es alguien que es un ejemplo. ¿Es usted un ejemplo en su familia? ¿Un ejemplo de ser un cristiano? ¿Es un ejemplo de ser un cristiano en su trabajo? Eso significa que está corriendo esta carrera, sino un ejemplo. Si la gente no diferencia entre un mundano y usted, entonces hay algo mal que está pasando. Siempre, oye, pero hay algo aquí, hay una diferencia. Hay una diferencia. Porque aquellos que son verdaderamente cristianos, pueden decir como el apóstol Pablo, yo no podría decir algo así, pero sí, si verdaderamente somos un ejemplo para otras personas, porque Cristo está en nosotros. Mire lo que dice. Porque por ahí, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Es usted un ejemplo? Somos un ejemplo, hermano. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Porque los que, creyendo en la gracia del Señor, ahora creen que no tienen que hacer nada y que se tienen que comportar igual que cualquier mundano, y que dicen, yo estoy salvo y hago lo que quiero, el apóstol llora por eso. Porque dice, se han convertido en enemigos de la cruz de Cristo. Por eso prendemos la televisión, vemos, pastor tanto hizo esto. El apóstol Pablo lloraba por esas cosas porque nuevamente el nombre de Cristo por el suelo. Nuevamente gente creyendo que eso es un cristiano. Por eso es importante que usted sea un ejemplo. Nuestros compañeros de trabajo no van a ir a leer la Biblia. Muchas veces no van a ir a leer la Biblia en su casa. La Biblia para ellos es usted. ¿Se fija lo complicado que es esto? Como ellos a veces en su vida, algunas personas no van a conocer a ningún otro cristiano. Lo único que van a saber de cristiano es usted. Soy yo. Entonces esa es la referencia que ellos van a tener. Si somos farsantes, ¿qué es lo que van a creer? El cristianismo es cualquier cuestión, ¿no? Es como estar en un equipo de fútbol, es como estar en cualquier cosa que la gente se mete. Pero es terrible cuando no somos ejemplos. Y uno se asusta cuando lee esto y dice, aprendan de mí como yo de Cristo. O cuando uno dice que eso para el apóstol Pablo, pero también a los que así se conducen. O sea que nos está metiendo a todo ahí. Usted quiera o no lo quiera, tiene que serlo. Y si no lo es, no es verdadero. Porque la gente tiene que ver a Cristo en usted, tiene que llegar a ver a Cristo en usted. Tiene que llegar a verlo. El fin, dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Muchos farsantes engañan a la gente, les roban la plata. ¿Sabe para qué? Para llenarse, ¿no? Por eso el apóstol Pablo le da pena, y así a uno le da pena cuando ve tanta gente engañada, hermano, y no entiende que, como decía un compañero, yo no lo podía entender, cambiamos la reunión del día domingo para el día sábado, porque el día domingo, van todos a jugar a la pelota. Entonces el pastor dijo, como hay hartos hermanos jóvenes, cambiémosla para el día sábado, para que todos vayan. Y así todos van a tener libre el domingo, van a poder hacer todas las cosas. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo le da tristeza. Porque se han vuelto enemigos de la cruz de Cristo, porque ellos están enfocados en lo terrenal. Si esto es como una asociación, así, a quien la acomode, ya vamos a hacer reuniones a quien la acomode, tal día o tal cosa. Pero se han vuelto en enemigos de la cruz de Cristo porque piensan en las cosas de la tierra.
Y aquellas personas que están en esa iglesia se sienten felices, se sienten que van al cielo. Oye, el pastor, qué buena onda, mire, ahora vamos a tener tanto tiempo. Pero no saben lo que están haciendo. Conversando con ese compañero le dije, ¿sabe por qué nos reunimos como cristianos el día domingo? No es porque se le ocurrió a un pastor o a una persona. Cristo resucitó ese día. El Señor no eligió cualquier otro día. No solo Él resucitó ese día, sino que el próximo domingo el Señor se le apareció, ¿cierto? Nuevamente a los discípulos porque Tomás no estaba ahí. Entonces el Señor no vino el miércoles, no utilizó cualquier día. El día domingo siempre fue un día importante para el Señor. Porque como el sábado era la creación, el día domingo es la nueva creación en Cristo. Entonces no entendemos ciertas cosas, hermano. Por eso aquí dice, y aún lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales va a ser la perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero a los verdaderos el Señor le dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para hacer semejante el cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Aunque lloramos por estas cosas, ¿qué pasan? Los verdaderos cristianos tienen su mirada en el cielo. Y saben que el Señor, con tantas cosas que tenemos, hermano, al final nos va a perfeccionar y nos va a llevar a su presencia. Esa es la esperanza, pero una esperanza que tiene fundamento. Tal como leímos que la fe sin obra es muerta, así también la esperanza sin esa contundencia es vacía y vana. Que muchas personas que han fallecido y que han pasado en una iglesia toda su vida se han ido al infierno igual, por no entender y no leer la Biblia, por menospreciar estas cosas. Que el Señor nos libre, hermano, porque el cristianismo no es cualquier cosa. Es el camino que nos lleva al cielo o al infierno. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar a la presencia de Dios. Amado Señor, no es de extrañarse que una persona que nunca sirvió a Dios en toda su vida se haya al infierno, porque ellos lo quisieron así. Pero sí es algo triste que personas que se engañaron a sí mismas toda su vida, invirtiendo tanto tiempo, invirtiendo, Señor, tantas cosas, dejando tantas cosas, pero solo de manera externa y religiosa, abandonando tantos gustos, tantas cosas, se vayan al infierno, Señor, porque solo pensaban en las cosas de la tierra. Porque solo pensaban que esto era un lugar donde pasar el tiempo. Porque solo pensaban, Señor, que esto era un lugar no muy diferente a un club deportivo o a una convivencia de amigos. Señor, cuánta gente cree que es cristiano y no lo es. Dios mío, si tú nos sigues diciendo estas cosas es para que nosotros no analicemos a cada uno de nosotros y digamos, Señor, estoy en esta carrera, ¿no? Señor, creo que tú nos muestras evidencias claras de ser un verdadero cristiano. Muchas veces también no nos hemos arrepentido de la manera verdadera, Señor. Pensamos que es solo llegar y pedir perdón, pero ignoramos lo que todo esto significa. Ignoramos la penitencia, es decir, el arrepentimiento verdadero, ese arrepentimiento que es para vida. Ese llorar por el pecado, pero no solo quedarse en llorar, sino abandonarlo también. Padre amado, el no reconocer, Señor, cada una de nuestras faltas, reconocer en humillación nuestra vileza, reconocer, Señor, que somos lo más bajo, que somos lo más despreciable, que somos lo más miserable, Señor, que somos lo más bajo, lo más insignificante, que hasta un gusano, Señor, vendría a ser más valorable que nosotros. Señor,
Por amor de tu bendito nombre, mi Jesús, permítenos tener una verdadera seguridad de la salvación y no llenarnos de falsedad como podían orar los puritanos y decir: Señor, de todos los hipócritas, líbrame de ser un hipócrita cristiano. Por amor de tu nombre, líbranos de la hipocresía. Líbranos, Señor, de ser un sepulcro blanqueado, que por fuera están tan adornados, se ven tan bien, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, Señor. Padre amado, no permitas que la basura del pecado nos consuma. Recurrimos a ti, oh abogado, que has cubierto nuestro pecado, que has derramado tu sangre preciosa. Oh Padre, si podemos ser aceptos delante de ti es solo por tu amado Hijo Jesucristo. Solo por Él estamos en Cristo. Y solo por Él llegaremos y tenemos una esperanza firme. Si llegamos a tu cielo, Señor, solo será por tu amor tan grande. Oh, mi Señor, oh Espíritu Santo del Señor, guíanos, Señor, en esta carrera de ser como semejantes al Señor, esta carrera de amar ser como nuestro Padre, porque queremos verle. Le hemos esperado y queremos verle. Queremos decir como Job, que nuestros propios ojos puedan verle y no otro. Padre amado, ten misericordia. No permitas que en el día del juicio tengamos una falsa seguridad. En el nombre de Jesús, que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga.